Muy buenas tardes. Les vamos a presentar en este momento algo que nosotros nos hemos soñado como centro y también de alguna manera mostrarle a los empresarios cómo a partir de los productos de investigación podemos hacer productos finales, que esa investigación no se quede solamente en un documento, en un artículo que presentemos, sino que realmente con componentes de investigación que nacen de procesos que se generan entre la academia y la industria, podemos dar lugar a este tipo de productos. ¿Quién soy yo? Entonces ya previamente hicieron una descripción de mi perfil profesional. Yo soy Natalia Trinidad Zapata Gallego, ingeniera de materiales, y he venido trabajando a lo largo de estos años en el SENA, participando básicamente en proyectos de investigación y también en formación. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque de alguna manera tenemos los dos eslabones principales de la cadena del SENA, que son nuestros aprendices, como unos actores fundamentales en todos estos procesos investigativos y cómo ellos pueden hacer la transferencia al sector productivo de todas estas herramientas. Entonces, al estar inmersa en investigación y también en formación, pues se puede dar esa transferencia de una manera más efectiva y podemos generar en los aprendices todas estas estrategias para que ellos puedan ir y replicar en la industria. ¿De dónde nace la idea de calzado integral? Entonces esto no fue algo que nosotros nos inventamos el año pasado o para traer a este espacio, es algo que nosotros hemos venido desarrollando con un ejercicio de prospectiva que han realizado los centros de formación en todo el país. Esto nace en el año 2017 y es una estrategia que hizo el SENA para pensarnos como centro, para el sector que atiende cada centro de formación, para dónde vamos, qué necesitamos en talento humano, qué necesitamos en tecnología. De este ejercicio que iniciamos, entonces salieron algunas variables fundamentales que básicamente nosotros pudimos de alguna manera identificar en estas tres fases. En la primera fase, entonces, tenemos un análisis y diagnóstico estratégico. Esto algo así es cómo estamos como centro, cómo estamos como sector. Esto es muy importante que siempre a lo largo de la charla lo tengamos en cuenta, que nosotros siempre nos pensamos de la mano con el sector, porque nosotros no podemos estar desconectados de esta realidad. Puede que nosotros como centro tengamos idea de hacer muchas cosas, pero si no estamos dando respuesta a esas necesidades, pues nos vamos a quedar atrás y todo se va a quedar en el papel. De allí entonces tenemos la primera parte, que es un análisis estratégico del centro de formación. Ojo, y aquí hay unos actores importantes: un análisis interno, un análisis externo, seguimiento al plan tecnológico anterior, ¿cierto? Es revisarnos qué teníamos y para dónde vamos. Construimos entonces una matriz DOFA, pues encaminada un poco a revisar cómo estamos, cuáles son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas, para poder pensar en oportunidades de mejora. Y todo eso lo apoyamos a través de una vigilancia tecnológica y competitiva, para conocer entonces cómo estamos con relación al mundo en general. En la fase 2 tenemos entonces la formulación estratégica, donde nos trazamos un mapa de trayectoria tecnológica, es qué necesitamos para ser competitivos en formación y que pueda ser de ayuda para el sector. Hicimos una validación con expertos, no fue un ejercicio aislado que hicimos, pues porque justamente nosotros necesitamos esa opinión de personas que estén inmersas y que nos puedan dar, o nos puedan más bien validar esa información que estamos construyendo. Y finalmente, pues una formulación estratégica que yo creo que todos deberíamos realizar o realizamos en las diferentes empresas. Finalmente, entonces, de allí hay unas recomendaciones estratégicas, ¿cierto? Nos enmarcamos entonces en algo que son los proyectos estratégicos I+D+I. Esto es a través de CENOVA. De pronto, para los que no sepan qué es CENOVA es el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que tenemos para el SENA. Entonces es como a través de CENOVA nosotros apoyamos el sector y también entonces apoyamos los procesos de formación. Alianzas estratégicas, muy importante.
muy, muy importante en nuestro sector que nosotros estemos articulados, que nos estemos hablando todo el tiempo, que no trabajemos aislados. Hoy hoy es urgente que nosotros trabajemos muy articulados, porque si no, cada uno va a seguir jalando para su lado y entonces no vamos a poder llegar a unos productos concretos que jalonen todo nuestro sector. Y finalmente, y algo muy importante, es una oferta de formación pertinente, y es algo que yo creo que todos como sector nos hemos venido dando cuenta, y es la falta de personal capacitado, ¿cierto? Todos, desde cada actor del sector nos manifiesta todo el tiempo esto, ¿cierto? Es cómo empezar a trabajar entonces para fortalecer eso. Cómo hacer que nuestros jóvenes empiecen a interesar de nuevo por este oficio, cómo resignificar el valor del artesano en nuestra industria. De este ejercicio entonces salieron unos factores priorizados. De esos factores tenemos elementos como el desarrollo de nuevos materiales. Análisis antropométrico, más adelante en las variables que son de interés vamos a profundizar un poco. Tenemos el tema de confort y ergonomía, y es como nosotros podemos incluir esto en nuestra formación, y ustedes como empresarios pueden también incluirlo a la hora de hacer el diseño y como tal la elaboración de los productos. Procesos de manufactura flexibles. ¿Cómo podemos apoyarnos con las tecnologías emergentes con las que nosotros tenemos en el centro de formación? ¿Cómo podemos hacer esa transferencia para que realmente eso les sirva a ustedes de insumo al momento de esa primera fase de diseño y hasta la fase de construcción? Tenemos también el nivel de investigación tecnológica, y es qué tanta madurez tecnológica tenemos, cómo se está haciendo esa articulación con la industria, realmente sí estamos haciendo esa transferencia. Tecnologías 4.0, pues, y la economía naranja con la que hemos venido trabajando y que se las ampliaremos más adelante. Y finalmente entonces tenemos disponibilidad de servicios TIC. Ojo que esta última es muy importante, y es que nosotros como sector estemos también pensando que no solo la parte productiva es importante, sino que necesitamos también cómo mostrar de una manera visible y de una manera diferente nuestros productos. Yo sé que ya deberíamos pasar a otros temas y dejar atrás la pandemia, pero yo creo que eso fue un poco lo que nos enseñó la pandemia, ¿cierto? Que no íbamos a estar en nuestras casas, que no íbamos a poder tener los modelos de comercialización que teníamos tradicionales, y en ese sentido entonces nos tocó también plantear unas nuevas estrategias de comercialización, y allí las redes sociales y la mediación que tuvieron las TIC fueron muy importantes. De allí, digamos, variables importantes tenemos cuáles o cómo interpretamos este gráfico. Tenemos entonces la importancia, cuáles son aquellas que tienen mayor importancia o que identificamos que tenían mayor importancia, las correspondientes a B4 y a B2, que corresponden entonces al análisis antropométrico y baropodométrico, y B4 que corresponde a procesos de manufacturas flexibles y personalizadas. Este es entonces el punto de partida para estos factores de cambio priorizados, que básicamente están clasificados en estas tres categorías. En la primera categoría tenemos entonces las tecnologías 4.0 y economía creativa, ¿cierto? Y todo esto enmarca que los procesos de manufactura flexible y también el desarrollo de nuevos materiales, y es hacia dónde estamos encaminando todos estos procesos y qué podemos tener como panorama futuro para poder tener el desarrollo de nuevos productos y que también sean de ayuda para el sector. Y tenemos este mapa de trayectoria. Recordemos y hagamos el ejercicio de que nosotros construimos este mapa de trayectoria en 2018. En este momento estamos en una fase de revisión y actualización, pero lo que nos mostró este mapa en el año 2018, que lo elaboramos con unos expertos, eran algunos elementos muy puntuales, por ejemplo, como el factor T4, que nos hablaba de impresión de suelas en diferentes materiales. También tenemos biomateriales, también tenemos nanomateriales, que estaban para una escala de tiempo de 5 o 6 años, pero que de alguna manera la pandemia
potenció todos estos procesos y para una escala de tiempo que nosotros teníamos proyectada de 6 años, pudimos adelantarnos hasta 5 años en el tiempo y hoy nosotros como centro de formación podemos darle respuesta a esas variables que en su momento priorizamos y que teníamos en una escala de tiempo un poco más alejada. ¿Por qué hablamos o por qué hicimos esta introducción? Pues porque es importante saber que nosotros como centro todas las acciones que estamos haciendo están pensadas en cumplir con esta trayectoria, con este mapa que nos propusimos y de alguna manera, o digamos nuestra razón de ser es darle respuesta al sector con los recursos que tenemos disponibles y también pensar en cuáles necesitamos adquirir para poderlo potenciar. ¿De dónde nace entonces esta idea de calzado integral? Nosotros lo hemos llamado como una metodología de trabajo donde nosotros podamos materializar en un producto, eso es muy importante, que para este caso es un calzado, que responda a las necesidades del sector. ¿A partir de qué? A partir de los resultados de investigación que nosotros hemos tenido en una escala de tiempo desde 2015. Como decíamos al inicio, que esos productos o que esos productos de investigación que nosotros tenemos no se queden simplemente en un paper, sino que realmente puedan ser de utilidad para el sector productivo. ¿Y por qué lo llamamos integrado? Porque solamente no está trabajando el equipo de trabajo de Senova, ¿cierto? Allí tenemos muchos actores involucrados. En estos actores tenemos entonces la capacidad instalada del centro. Nosotros hemos venido teniendo una actualización tecnológica importante, pero también es necesario que se conozca cómo podemos mediar o cómo podemos elaborar productos a partir de esta actualización tecnológica que hicimos. Los aprendices como una parte activa dentro de todo este sistema, los instructores que tienen unas capacidades que se han venido formando, que son quienes, digamos, de alguna manera están haciendo esa transferencia para que nuestros aprendices salgan a replicar eso al sector. Y finalmente entonces tenemos Senova, quien a partir de los componentes de investigación e innovación hacen posible que se pueda mediar todo esto y que podamos entonces tener un producto que hemos llamado calzado integral. En la línea del tiempo entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo hemos venido trabajando? ¿Cómo hemos venido teniendo de alguna manera esta experiencia para llegar a la propuesta que tenemos hoy? Desde el año 2015 en nuestro centro de formación se ha venido trabajando proyectos de investigación e innovación a través de Senova, pero trabajados de manera articulada con el sector. No es que simplemente nosotros nos sentamos un día y pensamos como qué nos inventamos, no, es algo que siempre ha tenido de la mano una persona, una industria que es la que nos ha hecho la propuesta o con la que hemos mediado la propuesta para poder dar lugar a estos proyectos de investigación. En el año 2015 entonces iniciamos con el desarrollo de materiales, era digamos una primera exploración en la cual teníamos termoplásticos a los cuales les incorporábamos unas fibras, ¿cierto? Y revisábamos cuáles eran las características del material. Digamos que allí tuvimos un aprendizaje y pudimos empezar a trabajar con una industria del sector de cárnicos que tenía unos subproductos, ¿cierto?, que se estaban convirtiendo en un problema para ellos, no sabían cómo podían hacer esa disposición, llegaron al centro con esa necesidad y nosotros en ese momento entonces comenzamos a trabajar en ellos, en cómo podemos transformar ese material en un producto que sea útil, pero para nuestra industria de cuero, calzado y marroquinería. De allí, ¿qué fue lo que hicimos básicamente? Tomamos este material, se aglutinó, se peletizó y luego de allí entonces obtuvimos unos productos interesantes. ¿Qué tenemos entonces? Que fuimos avanzando en el tiempo y que entonces ese aprendizaje nos permitió que nosotros pudiéramos tener entonces ya unos productos un poco más elaborados o conocer un poco más acerca del material. Ahorita en la charla del mediodía hablaban qué hacer con esos pequeños retales de cuero. Ahorita les vamos a presentar una propuesta que tenemos para eso. ¿Qué podríamos hacer con esos pequeños retales de cuero?
Tenemos entonces también la creación o la creación o más bien la síntesis de nanocompuestos que podemos ver aplicados en productos de calzado. Y finalmente lo que estamos trabajando hoy en el año 2022, que es la elaboración de compuestos alternativos al cuero desde elementos biológicos. Les voy a hacer una descripción de algunos de estos proyectos que son los que más aplican para esta propuesta final que tenemos. En esta oportunidad, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos fibras que eran un subproducto de cascarilla de arroz particularmente. La chica de ahora del mediodía nos hablaba de cascarilla de arroz. ¿Qué hicimos de allí? Tomamos un polímero virgen base, un termoplástico, le agregamos unas fibras, los llevamos a una extrusora, lo peletizamos y luego dimos lugar a la generación de componentes como este. ¿Qué tipo de componentes? Tenemos entonces punteras para calzado de dotación, tenemos tacones, también obtuvimos hebillas para correas, con un subproducto de la industria con características técnicas evaluadas que nosotros podemos validar con una ficha técnica. Particularmente en este proyecto que obtuvimos, un calzado de dotación con características de diseño. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque queríamos que no fuera como el mismo calzado tradicional, que fuera un calzado que tuviera como ese componente adicional. Tenemos por otro lado entonces mezclas que hemos realizado. Este es el proyecto que se generó en 2020, en el cual tenemos una matriz de caucho natural. Esta matriz de caucho natural, entonces nosotros agregamos retales de cuero. ¿Qué retales de cuero utilizamos? Particularmente esos que son un poco más pequeños, que son difíciles de disponer, los llevamos a una trituradora, hacemos una clasificación de tamaños, la incorporamos y en este caso obtuvimos suelas como resultado de esas mezclas que hicimos. La caracterización antropométrica, que fue un proyecto que se realizó entre los años 2019 y 2020 y que a hoy todavía seguimos trabajando con él, y que justamente nos está dando unos parámetros de cómo es la morfología de nuestro pie, pues porque es bien sabido por todos que generalmente nosotros usamos hormas extranjeras, ¿cierto? Nosotros no tenemos hormas que sean adaptadas a las condiciones de nosotros. Y finalmente el proyecto de 2021, donde tuvimos materiales con nanocompuestos en los cuales pues pudimos probar su actividad antibacterial, digamos bajo estos parámetros, con una actividad antibacterial realmente, digamos, muy alta. Y el proyecto que estamos trabajando actualmente, que corresponde a materiales alternativos al cuero. ¿Qué tenemos de materiales alternativos al cuero? Básicamente dos rutas en las que estamos enfocados. Tenemos una ruta a través de micelios de hongos y otra ruta a partir de látex de caucho natural. ¿Qué hemos logrado avanzar hasta el momento? Tenemos entonces crecimiento a partir de fibras de coco, crecimiento a partir de ripio de café y también por la otra ruta que estamos explorando, materiales con unas características técnicas que esperamos sean muy similares al cuero. Pero bueno, ¿por qué les conté todo esto? Pues porque es importante que conozcamos que este calzado es el resultado de la materialización de todo este trabajo que nosotros hemos venido adelantando a lo largo de los años. ¿Qué tenemos hasta el momento? ¿Qué hemos logrado avanzar? Tenemos en esta primera parte la ideación, ¿cierto?, que contó entonces con la experiencia de un conjunto de diseñadores de nuestro centro de formación, la cual pues tuvo, digamos, su base de inspiración en la danza de las abejas con unas características especiales. Es un calzado, digamos, que se evaluó con algunos expertos del centro de formación para poder llegar a tener el diseño que estamos presentando hoy.
¿Qué más hemos logrado avanzar con relación a esto que hemos llamado calzado integral? Una ficha técnica, ya tenemos la ficha técnica completamente elaborada de todo el producto, validada por laboratorio y que nos va a mostrar entonces qué necesitamos para poderlo desarrollar, ¿cierto? Ya tenemos unos prototipos iniciales. El diseño de la horma, recordemos que es un producto de uno de los proyectos que nosotros realizamos en el pasado, que estamos en este momento en la fase 4, que corresponde a la caracterización antropométrica del pie colombiano. Entonces estamos usando esta horma con unas características o el resultado de unos parámetros que nosotros identificamos y que está adaptado a las condiciones de nuestro pie colombiano. ¿Qué tenemos hasta el momento? El prototipado 3D de esta horma y ya unos ensayos como tal para poder utilizar estas hormas para hacer el montaje de calzado. Tenemos el escalado de las hormas, lo hemos pensado un calzado para hombre de las tallas 39, 40 y 41, ya se encuentra entonces el diseño y el escalado para estas 3 tallas. Tenemos las pruebas microbiológicas del material, el material de la suela, ¿por qué está compuesto? Entonces tenemos una matriz de caucho natural que está reforzada, es muy importante aquí anotar que está reforzada, no es un relleno, porque la intención es que nosotros podamos conservar esas características técnicas de las suelas. Está reforzada entonces con cuero que proviene entonces de retales que previamente fue triturado y clasificado, y además contiene unas partículas antibacteriales que justamente pues son las que dan lugar a esa propiedad. También ya tenemos el diseño de la suela. Para las personas que de pronto quieran revisar ahorita, tenemos un prototipo escalado al 70% de esa suela que nosotros ya tenemos como tal prototipada por impresión 3D. ¿Y cuáles serían nuestros pasos a seguir? Tenemos entonces en este momento en curso la elaboración del molde para la suela, la fabricación como tal de la suela, pero ya contamos con el material que tiene las características técnicas para poderlo realizar. Tenemos entonces también las pruebas de laboratorio, pues que lo hemos hecho como tal en el material, pero que pretendemos hacerlo con el producto en servicio. El montaje de calzado que lo hemos realizado con otros materiales, pero con la intención de probar el diseño. Y finalmente entonces las pruebas de calzabilidad. ¿Qué queremos mostrar nosotros como resultado de este proyecto? Que los empresarios se apropien de estos resultados de investigación. Esto tiene una validación técnica y esto se hace pensado en ustedes. Que rompamos los esquemas, que creamos en la innovación y en la investigación que se hace en el SENA. Siempre lo hemos hecho de la mano de ustedes, siempre lo hemos hecho pensando en las necesidades que tiene el sector, y es por esto que nosotros también nos hemos arriesgado como centro a formular este tipo de proyectos, pero necesitamos de ustedes para poder tener la validación de todos estos productos. Justamente pues la idea es que todo este modelo productivo, todo esto que nosotros hemos iniciado, que hemos llamado calzado integral, es para ustedes. Abrimos entonces las puertas de nuestro centro de formación, del conocimiento que tenemos como equipo de trabajo en temas de diseño, y desarrollo de materiales, para poderlos acompañar en el desarrollo de materiales, de productos y poder serle útil al sector. Entonces esto era lo que teníamos para contarles en esta tarde. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos, no sé si de pronto tengamos preguntas. Sí, sí. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta?
Sí, usted hablaba del caucho natural con cascarilla de arroz. Mi pregunta, ¿ese caucho tiene que ser puro o el caucho de las llantas que están inundando nuestro país se puede utilizar? Aquí es importante que hagamos la diferencia en dos cosas. Una es esos residuos que nosotros también hemos trabajado como en todos estos temas de economía circular, pero una vez, por ejemplo, en el tema particular de las llantas, una vez que este caucho ha sido vulcanizado, es un poco complejo, digamos, nosotros poderlo transformar como tal, por ejemplo, en el tema de una suela, pero sí existen otras alternativas, como por ejemplo la aglomeración, ¿cierto? O utilizar aglutinantes. Básicamente el proceso consiste en hacer una trituración, que es un proceso mecánico, reducir el tamaño y luego utilizar un agente aglutinante, un molde que les dé una forma y poderlo utilizar en un producto útil. Ejemplos de esto, ¿dónde los podemos tener? Por ejemplo, en tapetes para gimnasios, en canchas sintéticas, en otro tipo de aplicaciones. Nosotros en el centro de formación también hemos trabajado con EVA, residuos de EVA de la industria de calzado, y también tratando entonces de incorporarlos en otra matriz para poder tener productos finales. Pero como tal decir que tenemos ese caucho que lo vamos a procesar de nuevo y que vamos a tener, digamos, una suela, es un proceso un poco más complejo. Sí. Bueno, creo que tenemos un reto muy grande.